Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paul Belestaborda, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali. Hoy vamos a tratar el tema de síndrome de Duane, Mobius y Brown. Entonces, iniciemos con el síndrome de Duane. Básicamente, para conocer un poco de las generalidades, es un síndrome que también puede ser denominado como síndrome de retracción de Duane o síndrome de Stilling-Turk-Duane. Básicamente se da por una hipoplasia o una ausencia del núcleo del sexto par, lo que conlleva una ausencia de la inervación del recto lateral por el nervio abducens. Esto conlleva entonces a que haya también una asociación o una inervación anómala del recto lateral por el nervio oculomotor, es decir, por fibras del tercer par. Es un estrabismo congénito causado por esta falta de desarrollo en este núcleo y se da una función reducida del recto lateral al intentar la abducción y contracción anómala del recto lateral y el recto medio en un intento de aducción. Básicamente los pacientes pueden presentar una endotropia o pueden presentar una exotropia dependiendo de esas características y de cantidad y fuerza en la inervación, y también se puede presentar un fenómeno en correa o un síndrome en correa, que es una depresión o elevación excesiva al intentar esa misma abducción del globo ocular. Entonces, acorde a cómo se dé esa inervación y a la cantidad de fibras que se dirijan a ese recto lateral, entonces es importante cómo se hace esa presentación. El recto medio puede tener inervación y puede tener también fuerzas variables dependiendo de esto mismo. Y la inervación del recto lateral generalmente es inversamente proporcional a la inervación normal del recto medio. Suele ser unilateral, pero se puede presentar de manera bilateral entre el 10 al 20% de todos los casos. Hablando específicamente de la epidemiología, el síndrome de Duane va a representar el 1% de todos los estrabismos. Es una inervación anómala congénita, normalmente va a ser esporádica de los músculos recto, medio y lateral, con consiguiente alteración de los movimientos oculares horizontales. La variante más común de toda la clasificación de Duane es Duane tipo 1, que lo vamos a ver más adelante, va a corresponder al 85% de todas las presentaciones. Es más frecuente en el género femenino, hasta en un 60%, y se encuentra más en el ojo izquierdo, hasta en un 60%. Como lo hablábamos, se va a caracterizar entonces por una limitación de la abducción del ojo afectado, y a menudo se da ese fenómeno en correa, que es lo que hablábamos de esa consistente elevación o consistente depresión excesiva al intentar la abducción cuando el globo ocular retraído escapa de las restricciones de su músculo recto horizontal. Este patrón específico puede distinguir el síndrome de Duane de la parálisis del sexto par, que es lo que vamos a ver más adelante. E igualmente es importante reconocer que el síndrome de Duane lo podemos encontrar asociado a otras presentaciones clínicas y a otros síndromes congénitos que vamos a observar un poco más adelante. Hablando específicamente de las características clínicas, como lo hablábamos, se pueden presentar izquierdos hasta en el 59%, derechos hasta en el 23%, y como lo hablábamos, la patología bilateral podría presentarse hasta en un 18% de los pacientes. Los casos familiares generalmente van a ser bilaterales y van a presentarse con ángulos de desviaciones pequeños, menos de 20 a 30 dioptrías prismáticas. Las retracciones de globo, que son los enoftalmos posicionales, como lo podríamos denominar, y el estrechamiento o la estrechez de la fisura palpebral se da durante el intento de la aducción. Y esa alineación ocular normal en la posición primaria y la manifestación de desviación solo en posiciones de mirada lateral es algo muy importante que se debe tener presente y en cuenta. Entonces, el giro anormal de la cabeza para permitir esa fusión, y puede incluir también un giro hacia arriba o hacia abajo del ojo afectado en la aducción, que es lo que denominamos entonces el fenómeno en correa que tanto hablamos del recto lateral o de la inervación aberrante de los rectos verticales. Los pacientes pueden presentar ambliopía, pueden presentar anisometropía, y también hay unas características extraoculares asociadas, como por ejemplo la hipoplasia tenar, las anomalías de los rayos radiales, sordera, fusión de la segunda y tercera vértebra cervical, entre otros. Entonces, el síndrome de Duane lo podríamos clasificar en tres tipos grandes. El tipo 1, que básicamente es el tipo endotrópico, en donde va a haber una dificultad con la abducción del ojo afectado hasta en un 80% de la presentación clínica.
Tenemos el tipo 2, que es el exotrópico, con dificultad en la aducción del ojo afectado, que se va a presentar hasta en el 7%, es menos frecuente. Y el tipo 3, que es la dificultad tanto en la abducción como en la aducción, que se va a presentar hasta en el 15%, digamos que en frecuencia iría de segundo, y esos pacientes pueden presentar exotropia o endotropia en las posiciones primarias. Entonces abordemos un poquito acerca de cada uno de ellos. El tipo 1 básicamente es una ausencia del nervio abducens en el lado afectado. Va a haber una limitación marcada o una ausencia completa de la aducción, de la abducción con una aducción normal o levemente limitada. Este va a ser el tipo más común, va a corresponder hasta cerca del 80% de los pacientes y se asocia invariablemente con la ausencia del nervio abducens en el lado afectado, como lo mencioné. En este caso no existe inervación del recto lateral por el sexto par y se recibe una pequeña rama o una pequeña inervación del tercer par. Entonces, aquí vemos en este paciente cómo se observa entonces esa limitada o inclusive ausencia en la abducción. Hay aducción normal o puede estar, digamos, mínimamente limitada y en posición primaria, pues el paciente tiene unos ojos alineados o una exotropia leve. Entonces aquí observamos este paciente, en la derecha observamos cómo se evidencia esa limitación, cómo hay una subida o esa presencia pues como de fenómeno de subida al intento de la abducción y en la mirada superior entonces como el paciente presenta entonces ningún tipo de afectación. Este video también podemos observar un Duane tipo 1. El paciente padece un síndrome de Duane tipo 1. Vemos que en posición primaria de mirada el paciente está Entonces vemos que en posición primaria está completamente orto, completamente alineada. pero al obligarlo a hacer lateroversiones, vemos el síndrome característico. Mira para acá, mira para acá. Entonces Hay una aquí limitación marcada de la apreciamos ABD, esa, el ojo derecho, esa es la con estrechez limitación en palpebral la reducción del ojo derecho. del ojo que abduce, perdónenme, y hacia la levoversión hay estrechez, mira aquí tengo otra Ahí hay estrechez ese cierre, la fisura palpebral, del que era lo que párpado del ojo que mencionábamos, abduce. esa característica clínica, Síndrome al de realizar Duane esa tipo adopción. 1. Es muy claro. Posición primaria de mirada, paciente es orto. En elevación pura, mira aquí arriba, La con los elevación cuadros vemos que no verticales está pronunciados. comprometida, la mirada inferior. También pues, no se observa muy bien porque no se hizo pues elevación de los párpados, pero también debe estar completamente normal. En el tipo 1, entonces, va a haber una aducción limitada y una deducción que es aparentemente normal. Entonces, esta aducción limitada o con una ausente abducción normal o levemente limitada es el menos común, se puede presentar hasta en el 7% de los pacientes y el nervio abducens del lado afectado está presente. Entonces, va a haber una doble inervación del recto lateral que va a estar inervado por sexto y tercer par. Entonces, en esta paciente observamos cómo se evidencia la limitación en la aducción. Entonces, en la mirada, digamos, superior no vemos ninguna alteración. Observamos aquí cómo se da ese cierre de la fisura palpebral al realizar, pues, como la presencia de la aducción que va a estar limitada. En la posición primaria de la mirada no se evidencia ningún tipo de alteración, al igual que en la visión inferior, y cómo, pues, en este caso, la aducción, pues, pareciera estar aparentemente normal. Este es un video que nos va a ejemplificar un poco más lo que les estoy explicando. Un niño con síndrome de Duane tipo 2. Avancemos un poco. This is characterized by a limitation or absence of adduction of the eye with a fairly normal to normal abducting movement. There you can see Entonces there's a observemos little cómo problem se there da with la adduction of that limitación left eye, en la aducción del ojo but the afectado abducting y conlleva también a movement ese is fairly cierre de la normal. fisura palpebral. For the most part, Duane syndrome is a congenital disorder. There are not very many pathologic examples of Duane syndromes. The few Mirada that have been superior reported completamente suggest normal, that the mirada problem primaria lies normal, within the brainstem with agenesis of the abducens nucleus and nerve.
with the lateral rectal muscles receiving partial anomalous innervation from the third nerve, nucleus, and nerve. Perfecto. Entonces, básicamente, en resumen, los pacientes tienen esa dificultad con la aducción del ojo afectado. Es el menos frecuente, hasta el 8%. Finalizamos entonces con el tipo 3, en donde va a haber aducción y abducción afectada. Entonces, puede haber una limitación o una ausencia completa tanto de la abducción como de la aducción. Afecta hasta el 15% de los pacientes con síndrome de Duane y a veces se puede asociar con la ausencia del nervio obtusus en el lado afectado. Entonces vemos en esta paciente cómo en la posición primaria de la mirada pues pareciera que hay algo de cierre de la fisura palpebral en el ojo izquierdo. En la mirada superior pues no vemos ninguna alteración. Aquí le pedimos a la paciente, entonces vemos esa limitada aducción del ojo izquierdo en este caso. Y también vemos que hay una limitación en la abducción igualmente del ojo izquierdo. Entonces hay como un compromiso de ambos componentes y en la mirada inferior pues no hay ninguna alteración o pueden estar completamente alineados en posición primaria o puede haber algún tipo de endotropia pero muy escasa. Aquí vemos entonces el video explicativo Stare de straight ahead, right into the camera, el síndrome de Duane and tipo then look 3. all the way to your left. Now look all the way to your right. Now look back to the middle. Look way up, way down, back to the middle, all the way to the left, Vemos entonces la limitación all the way to the right, tanto para la back to the abducción, middle, un poco más para la abducción way como se up, observa por izquierdo. way down, and follow my finger. Very good. Es frecuente que estos pacientes de Duane tipo 3 se evidencien en la posición primaria, tanto endotropia como exotropia. Entonces, en esta paciente pareciera que hubiese una endotropia izquierda, como lo observaron, pero la cámara estaba un poquito girada hacia la izquierda, entonces puede ser una pseudoendotropia derivada pues como del mismo video. Sin embargo, es importante reconocer que es mucho más frecuente que el tipo 2 y a pesar de que hay compromiso de las dos, pues como de tanto la abducción como la aducción, pues es más frecuente que el tipo 2. Hay dos componentes muy importantes a tener en cuenta a partir del síndrome de Duane y es la divergencia sinérgica, perdón. Esta divergencia sinérgica anteriormente era clasificada como el síndrome de Duane tipo 4, pero digamos que ya se convierte en un componente aparte y con características aparte, entonces deberían dejarse ahí y el síndrome de Duane básicamente debería clasificarse solamente en esos tres tipos según la literatura más reciente. Entonces, hablando específicamente de la divergencia sinérgica, es un trastorno congénito de sinervación craneal, al igual que el síndrome de Duane. Suele haber exotropia con un intento de mirada contralateral del ojo afectado en lugar de aducir, lo que hace es abducir aún más. Entonces, básicamente como si hubiera una división ocular y esa divergencia sinérgica puede ser el resultado de mutaciones bialélicas del gen COL25A1. En raras ocasiones, el reclutamiento de ese músculo recto lateral en el intento de seducción puede superar la fuerza producida por el músculo recto lateral, lo que resulta en una abducción paradójica del ojo afectado y es lo que nosotros pues como denominamos ese ocular splits, o es lo que se denomina en la literatura como ese ocular splits. Entonces, este es un video que nos ejemplifica un poco mejor lo que me refiero acerca de la divergencia sinérgica. This child has congenital cranial disinnervation with synergistic divergence. As he tracks a target leftward, the left eye abducts, but so does the right eye. Entonces observamos como el paciente, al intentar hacer la adducción, lo que conlleva es hacer una abducción exagerada. Entonces, la mayoría de estos pacientes van a estar presentes con grandes exotropias, inclusive en posiciones primarias de la mirada, con movimientos nistagmoides simultáneos al realizar esa abducción, esa aducción del ojo afectado. Generalmente va a ser unilateral, pero puede presentarse también casos bilaterales donde se presente este mismo sinergismo en ambos ojos.
Y hay otro componente que es el síndrome de Duane inverso, entre comillas, que básicamente lo que hay es una abducción limitada, una retracción del globo ocular en un intento de abducción, y lo que se presenta característicamente es que en vez de que haya un estrechamiento de la fisura palpebral al momento de hacer la abducción, lo que hay es una ensanchamiento de la misma. Entonces, por eso se denomina este Duane inverso. Este ensanchamiento pues, suele atribuirse a esa contractura secundaria excesiva del músculo recto debida a la desviación de su inervación al recto lateral. Entonces, lo que se observa acá básicamente es cómo se presenta ese fenómeno. Entonces, en posición primaria de la mirada, observamos que básicamente no hay como ningún tipo de desviación, podríamos hablar de orto. Ya cuando observamos la mirada del ojo derecho, cuando hacemos la aducción, observamos que hay como una apertura exagerada de la fisura palpebral. En la mirada superior, pues podríamos decir que no hay ninguna alteración, tanto en los movimientos de las esquinas, en inferior tampoco. Y al realizar en este caso la abducción, pues vemos que no hay ninguna limitación. Entonces, en este caso, este paciente, al realizar entonces esa abducción, entonces hay una elevación, ensanchamiento exagerado de la fisura palpebral. Y como los hablábamos inicialmente, hay unas características importantes para diferenciar el síndrome de Duane tipo 1 de lo que es la parálisis del endocraneal sexto par sin el desarrollo de neuroimágenes, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que podemos buscar como oftalmólogos es primero la retracción del globo ocular en abducción, una pequeña endotropia en posición primaria, que generalmente va a ser menor a 30 dioptrías prismáticas, y la ortotropia con un solo pequeño giro de cara a pesar de un grave déficit de la adducción, y también una pequeña exotropia en la mirada contralateral al ojo afectado, y muchos pacientes van a tener una buena estereopsis con su postura preferida de la cabeza y diplopia en la mirada lateral hacia el ojo afectado, que puede ser completamente raro. Y finalmente, hay unas asociaciones sistémicas, como lo mencionábamos inicialmente. El síndrome de Duane pues, podría ir acompañado de otros síndromes. Entre ellos vamos a hablar puntualmente de algunos específicamente. Entonces tenemos el síndrome de Goldenhar, que también lo podemos denominar como espectro óculo-auriculovertebral. Es una condición congénita rara caracterizada por anomalías craniofaciales asociadas a anomalías de la columna vertebral, del corazón, del riñón, del sistema nervioso central, inclusive del sistema gastrointestinal. Y estas anomalías craniofaciales incluyen el desarrollo incompleto inclusive del ojo, de los oídos, de la nariz, del paladar blando, labios, de mandíbula, y se asocia con un desarrollo anómalo del primer arco y el segundo arco braquial. Los principales pues, marcadores de este síndrome de Goldenhar es el desarrollo incompleto del oído, de la nariz, el paladar blando, y además algunos pacientes van a tener problemas crecientes con órganos internos muy importantes como lo son el corazón, los riñones y los pulmones. Es importante tener en cuenta que si bien es común que haya problemas en un solo lado, aproximadamente el 10% de los pacientes podrían tener afectaciones bilaterales. Entonces, si nosotros encontramos un niño con estas alteraciones craniofaciales, con presencia de apéndices preauriculares y alteraciones importantes en la parte de la cara e inclusive del oído, entonces pensar siempre en el síndrome de Goldenhar. Tenemos el síndrome de Wildenbank, que básicamente se presenta función de vértebras cervicales, como se ve en la imagen, con parálisis bilateral del nervio abducens, con retracción del globo ocular, hipoacusia neurosensorial, y hay presencia de nistagmus. Este nistagmus es explicado porque hay también alteración del cerebelo y del tallo cerebral. El síndrome de Okihiro puede presentarse con hipoplasias o colobomas del nervio óptico como presencia en la imagen. Hay hipoacusia neurosensorial, hipoplasia tenar o hipotenar, hay pulgares trifalángicos, se presenta como una herencia autosómica dominante, y básicamente es un síndrome de anomalías congénitas múltiples caracterizado por esas manifestaciones oculares que pueden ser la anomalía de Duane, que puede ser unilateral o bilateral hasta el 95% de los pacientes, y también pues, las características oftalmológicas, digamos, visuales importantes o evidentes visualmente, es la hipoplasia del coloma del nervio óptico que debemos tener en cuenta. Estos pacientes también pueden cursar con cataratas, con estafilomas del nervio óptico, con espinas bífidas e inclusive con microoftalmos.
La atogliposis múltiple congénita es una presentación clínica con contracturas articulares en dos o más áreas del cuerpo en el momento del nacimiento. Los pacientes pueden presentar microftalmia, cataratas, estafilomas del nervio óptico, espinas bífidas y también puede alteración entonces hipoacusia neurosensorial y pueden presentarse también con síndrome de Duane. Tenemos el síndrome de Townes-Brocks, que básicamente es una condición genética que se caracteriza por una obstrucción de orificio anal, con orejas de forma anormal, con malformaciones de los pulgares de la mano, como lo vemos en las imágenes, defectos en el corazón, en el riñón, y también puede presentarse con discapacidad intelectual. Y finalmente tenemos al albinismo, que hace poco hablamos de él. Básicamente es una alteración en o defecto en la síntesis de melanina y podríamos encontrar hipoplasia foveal, nistagmus, transiluminación del iris, defectos refractivos, fotofobia y también pues podríamos encontrar el síndrome de Duane asociado. Hablando específicamente del tratamiento, la premisa inicial es que la mayoría de pacientes no van a requerir un tratamiento quirúrgico y van a haber unas indicaciones claras en caso tal de que sí se requiera. Inicialmente, la desviación de la posición primaria de la mirada, es decir, que haya una pérdida de la función binocular, sin duda alguna va a requerir un tratamiento quirúrgico. Un giro compensatorio de la cabeza en donde se genera una tortícolis crónica, la retracción marcada del globo ocular, grandes subidas o bajadas del globo ocular, que era lo que hablábamos de ese mecanismo en Correa, y la pérdida de la función binocular, sin duda alguna van a ser entonces indicaciones para iniciar un plan quirúrgico. Específicamente para cada uno de los tipos de Duane, entonces para el síndrome de Duane tipo 1, la resección del músculo del recto medio del lado afectado ha sido el procedimiento más utilizado para corregir la desviación en la posición primaria y eliminar el giro de la cabeza que presentan estos pacientes. La amplitud de la endotropia en el síndrome de Duane tipo 1 rara vez va a superar las 30 dioptrías prismáticas, como lo hablábamos inicialmente. Entonces, un pequeño retroceso del recto medial del ojo puede ayudar a estabilizar el ojo patológico en la posición primaria por la aplicación de la ley de Hering. Entonces, recordemos la ley de Hering cuando estábamos en las charlas iniciales, que es que la cantidad de impulsos nerviosos que llegan a un músculo debe ser la misma que recibe el mismo músculo del otro ojo para que el movimiento sea simétrico. Y básicamente en eso se basa esa indicación quirúrgica. Deberían evitarse la resección del músculo recto lateral, ya que aumenta la retracción y no mejora la abducción, que es lo que queremos lograr entonces en este síndrome de Duane tipo 1. Y SECO ha conseguido mejorar la abducción del ojo afectado con diversas técnicas quirúrgicas de transposición lateral de los músculos rectos verticales. Hay ciertos estudios, digamos, muy debatidos frente al uso de toxina botulínica. En esos estudios se han encontrado éxitos parciales en una cortes de pacientes y digamos que pues, podrían encontrar en seguimiento de 6 meses algún tipo pues, de ayuda. Con respecto al síndrome de Duane tipo 2, digamos que podría realizarse la retroposición del recto lateral del lado afectado y deberían evitarse las resecciones del recto medio. Y con respecto al síndrome de Duane tipo 3, solo deberían estar indicados en aquellos pacientes que tienen una retracción ocular grave, en retroposición del recto medio y recto lateral, menor subida o bajada en abducción. En aducción. Y con respecto a esos fenómenos de subidas o bajadas, entonces ese fenómeno en correa podría mejorarse quirúrgicamente mediante suturas de fijación posterior del músculo recto horizontal o dividiendo horizontalmente el músculo recto lateral en forma de Y, como lo muestra la imagen, para volver a suturarlo por encima y por debajo del eje del músculo, dejando más o menos una distancia aproximada de 20 milímetros. Y si hay una retracción antiestética del ojo con pseudotosis, puede retrocederse a ambos rectos horizontales para aliviar entonces este fenómeno. Entonces lo que se hace es que la mitad superior se superpone a 10 milímetros y la mitad inferior se va a descender 10 milímetros. Se hace una retroposición de 7 a 9 milímetros de ambas mitades según la condición del paciente para poder entonces generar entonces esta condición. Ahí finalizaríamos con el síndrome de Duane y nos adentramos un poco hacia el síndrome de Mobius. Entonces, el síndrome de Mobius, o también denominado como secuencia de Mobius, a veces es una parálisis facial congénita que puede ser unilateral o bilateral con anomalías de la función del sexto par, el nervio abducens, aunque también se pueden ver involucrados algunos otros pares craneales, como el tercer par, el cuarto par, el quinto, inclusive el octavo, pueden ser involucrados.
También son frecuentes otras malformaciones ortopédicas, incluido el pie equinovaro o el pie sambo. Los pacientes con síndrome de Mobius tienen anomalías unilaterales o bilaterales de múltiples nervios craneales. Inclusive, el más importante en este caso, pues, o a tener en cuenta, sería entonces el nervio abducens. Digamos que se han identificado algunas alteraciones o loquis genéticos. Uno es el 13q12, 2q13 y el otro es el 3q21, q22. Y el síndrome de Mobius puede ocurrir en asociación con anomalía de Poland. Esa anomalía de Poland lo que consiste es en una ausencia del músculo pectoral mayor o anomalías en las extremidades, o como puede ser el resultado principalmente de la exposición in útero al uso de misoprostol, ya cuando se lleva un embarazo avanzado. La prevalencia es de 1 en 250.000 nacidos vivos. El 97% de los casos van a ser esporádicos y un 2% van a ser hereditarios a través de una autosómico recesivo. Las manifestaciones clínicas van a ser múltiples, digamos que esos pacientes van a presentarse con presencia del lago oftalmos, puede haber diplejía facial y ausencia de la expresión facial, puede haber dificultades para alimentarse, es decir, dificultades con la deglución, especialmente por las alteraciones con el nervio glosofaringeo. También hay otras manifestaciones que pueden ser un poco más variables, que incluyen la neuropatía periférica, la discapacidad intelectual podría estar presente en alguno de los pacientes, la artritis, las deficiencias en las extremidades, las contracturas de los dedos en flexión. También puede haber hipogonadismo, hipogonadotrópico y, qué pena, están intentando ingresar. Bueno, me continúan ahí escuchando. Sí, Bueno, es que intentaban entrar a la cuenta y me apareció un mensaje. Listo. sí, Entonces, sí, digamos que son te algunas oigo. manifestaciones clínicas que podríamos encontrar en nuestros pacientes. Hablando específicamente de manifestaciones clínicas oftalmológicas, entonces ese lagoftalmos podría llevar a que los pacientes presenten unas queratitis por exposiciones severas con ojos secos severos. Puede haber presencia del signo Medebel, que básicamente también se podría conocer como el reflejo oculogiropalpebral, que es un signo clínico caracterizado por movimientos ascendentes del ojo cuando, entre otras situaciones, se realiza un intento por cerrarlos forzosamente. Puede haber parálisis bilateral de sexto par, parálisis de la mirada bilateral. Hay una preservación variable de la convergencia, pero esta podría estar afectada. Parálisis del tercer par, entonces estos pacientes podrían presentarse con ptosis y el cuarto par, y digamos que podrían presentarse tanto con endotropia como exotropia, pero es mucho más frecuente la endotropia. Entonces este paciente, digamos que en posición primaria lo podríamos ver completamente normal. Se observa las expresiones faciales que son totalmente inexpresivas, valga la redundancia, con la imposibilidad para reírse. Y si le hacemos la verificación de los movimientos oculares, entonces vemos que hay una ausencia bilateral en la abducción y una limitación severa también en la aducción. En los movimientos verticales, tanto de subida como de bajada, pues vemos que no hay ningún tipo de alteración. Entonces comparto este video acerca del síndrome de Mobius. Está un poquito acelerado como por horas del tiempo. I had the baby and they took him from me. And then I just started crying. One of his eyes were lower than the other one. His mouth was kind of sinking. Colton has a condition that is very rare called Mobius syndrome. So kids with Mobius syndrome can't move anything. So they're essentially expressionless. From the time he was born until he was 11 months old, we didn't know. Entonces vemos las características faciales de estos pacientes, las comisuras Literally cracking up, labiales and you inferiores. don't see anything, but they're laughing. And it's confusing. People make assumptions about our intelligence. It's, they assume that the person has some disability or that they're developmentally delayed. There's beauty in being different. Parents appreciate differences and see beauty in differences without any prejudice whatsoever. But unfortunately, I don't know that the rest of the world does that. For kids with Mobius, the main thing that most are looking for is they like to just have a smile. Colton was really the push point for having the surgery because he wanted to be like his brothers. They can smile, and he would say, "Why can't I smile?" There's an extraneous muscle in the upper part of the thigh. You can put this muscle and position it. I mean, you do it on both sides. They cut me open because I listen. And that's how I got my smile. He literally came out smiling. They did one side first. And when they do it, it comes out and he looks like he's smiling before he actually has the capability of smiling. I looked at him and I said, "Colton," I said, "I can see your smile." And he said, "Mom, let me look at it." And I turned around the camera and he said, "Mom, I can smile."
My smile got muscles. You're putting in the muscle and getting it all lined up, connecting the nerve, and you can stimulate it at that point, and you can mimic what it's going to be. So we'll get up above and test it. You can say that's the first time he's ever smiled. It's like, oh, that's the coolest thing. Is it how I smile? Yeah, well, I couldn't do that. I didn't want to do anything. The first time that he came back and we figured out that he could smile, he was so excited. I have a sheet of paper on my wall and he wrote Colton can smile and he drew a picture of himself with a big smile. You remember doing that? Digamos que era un video un poquito más como enfocado hacia la parte de Ay, Paul, muchas gracias por ese video. Yo no lo había visto y la verdad no sabía que podía hacerse una cirugía para eso. O sea, que uno la puede aconsejar a los papás y ver qué cirujano maxilofacial o facial puede hacer ese tipo de cirugía, ¿no? Porque sí me parece muy Sí. importante. Imagínate la belleza, él quería sonreír, es para morirse. Qué Cirugía pecado. plástica también lo hace. Sí, 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 sí. Y lo que decía Ay, la el próxima doctor, vez que tenga Súper lindo. mi pacientica que operé ya está grandecita, de Mobius, pero yo les contaba a Paul, y a ellos es un Mobius que el ojo se iba para arriba, era rarísimo, no tenía endo, solamente el ojo se iba en hipertropia, pero hipertropia marcada, el derecho, me acuerdo muy bien, y entonces yo todo el tiempo quería como medirla bien, le terminé haciendo oclusión de ambos ojitos por un tiempo y cuando la operé afortunadamente quedó muy bien. Ella tiene un poco de lagostalmos, ella hay que hacerle lubricación permanente y lo que la mamá sí le hizo fue fisioterapia para que no se le salieran las babas, porque se salían las babas por los lados, entonces pues más boba parecía y la niñita no tenía retraso. Ujú. Pero este tipo de cirugía se me hace sensacional. Claro, doctora, y lo que mencionaba, digamos, el médico es que a pesar de que no haya ninguna discapacidad intelectual, solamente por las facies que tiene el paciente, Claro, tanto para sus compañeritos, inclusive para otras personas, pues crean como esa idea de que por las facies alteradas, pues tiene un tipo de discapacidad intelectual y debe ser tratado como de una manera diferente como hacia sus otros, digamos, compañeros. Entonces, digamos que es una estrategia excelente, digamos, esta cirugía. sí, Bueno, sigamos. perfecto. Entonces, enfocado hacia el tratamiento, digamos que se ha recomendado entonces la resección del músculo recto medial para pacientes con una endotropia que sea de un ángulo bastante importante, pero se debe tener mucha precaución con la limitación significativa en la aducción de estos pacientes. Entonces, algunos cirujanos, digamos, se han esforzado como por mejorar la aducción mediante la realización de procedimientos de transposición del músculo recto vertical después de que se ha, digamos, La abducción, Paul, sí, la abducción. La mejorar la abducción. abducción. Exacto. Después de haber mejorado como esta condición de la restricción del músculo recto medial. Y los casos del síndrome de Mobius pueden tratarse con una sola transposición vertical del recto hacia la inserción del recto lateral y resección simultánea del recto medio medial. Digamos que estas retroposiciones del recto medio pueden ser a 6 a 7 milímetros, pero sin duda alguna se debe entonces individualizar el caso. Y entonces las transposiciones del recto vertical a la inserción del recto lateral, pues envía entonces la indicación. El 24 de enero es el Día Internacional del Síndrome de Mobius. La sonrisa más bonita, pues es la que llega del alma, es como el mensaje o digamos, el eslogan del día, entonces para tenerlo como presente. Y finalmente, entonces llegamos al síndrome de Brown. Básicamente, el síndrome de Brown también es conocido como síndrome de la vaina del tendón oblicuo superior. Es una forma muy poco común de estrabismo vertical restrictivo que puede ser unilateral o puede ser bilateral y puede ser congénito o puede ser adquirido. En este trastorno, la interacción anómala entre la tróclea y el tendón del músculo oblicuo superior da como resultado una restricción del movimiento normal del tendón oblicuo superior a través de esa misma tróclea. En este caso, pues los pacientes de restricción del movimiento normal, puede haber limitación de la elevación en la aducción, puede haber exodesviaciones al intentar mirar hacia arriba, se presenta más en mujeres y es mayor unilateral, pero 15% de los pacientes pueden presentarse también como síndrome de Brown bilateral. Entonces, como hablábamos de la clasificación, esta puede ser congénita o puede ser adquirida.
Cuando hablamos de la congénita, entonces podría denominar, podría ser idiopático, también se la denominamos con síndrome del clic congénito, en el que el tendón del oblicuo superior no se va a deslizar bien a través de la tróclea y básicamente ese es el mecanismo fisiopatológico. Y el adquirido podría darse por traumatismos de la tróclea o el mismo tendón del oblicuo superior, o también puede llevarse a cabo por inflamaciones que pueden deberse, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, a la presencia de panosinusitis o escleritis, es decir, a condiciones pues también inflamatorias generales o sistémicas que podrían conllevar a este síndrome. Las manifestaciones clínicas es que los pacientes, o digamos en especial los niños con síndrome de Down, tienen una capacidad que va a estar limitada para elevar el ojo afectado, especialmente cuando este ojo está en adducción. Puede quejarse de malestar al intentar elevar el ojo y pueden o no tener diplopia en la mirada primaria. Podrían experimentarlo. Los niños afectados suelen mantener la barbilla levantada y la cabeza inclinada hacia el lado que no está afectado, es decir, el lado sano, entre comillas, para mantener esa visión binocular única. Sin embargo, si el ojo afectado está cubierto, la posición de la cabeza podría volver a la normalidad. Entonces, como vemos acá, este paciente, pues lo que hace es inclinar un poco su cabeza hacia atrás y hacia el lado, en este caso el derecho, digamos que contrarrestando entonces esto, pero digamos si hiciéramos una oclusión en este caso del lado contralateral, pues podríamos volver a una posición de la cabeza completamente normal. Aquí observamos entonces unos videos que nos van a, digamos, expresar un poco mejor lo que se observa en el síndrome de Brown. Observemos los movimientos de la niña. Tanto de aducción como de abducción, mirada primaria. Entonces observemos que constantemente el evaluador tiene que bajar la cabeza a posición primaria, ya que hay una elevación constante de la barbilla. Voy a adelantar aquí un poco. Y observamos entonces en la elevación, que está limitada entonces en el ojo izquierdo. Y tenemos también otro video. Mira. Entonces, oclusión del ojo izquierdo, que es el afectado. Los movimientos en el ojo derecho parecieran estar completamente normales. Hazlo para el otro ojo, linda. Entonces, evidenciemos que ya hay una posición compensatoria Sí, velo. de la mirada. Que la niña se enseñaba a mirar hacia arriba, no con los ojitos, sino subiendo La cabeza. Ajá. Entonces, miremos cómo empieza a darse esa elevación de la barbilla. Una mirada superior. Bien. En compensación, entonces, a esto. Y un último video. Miren esa limitación, entonces, en la elevación. Inclusive, el evaluador, en este caso creo que la mamá que está sosteniendo la cabeza, inclusive hace esfuerzo por hacer entonces la elevación. En este caso también es el ojito izquierdo el que está afectado. Paul, en estos niñitos y para todos, en estos niñitos es muy fácil que a uno se le pase en los primeros meses el síndrome de Brown, pero cuando ellos empiezan a gatear y miran para arriba, las mamás lo empiezan a notar. Y llegan a la consulta y le dicen a uno, no, doctora, es que yo le noto como un ojito como desviado. Y me ha tocado ver que muchas veces uno lo mira y está en posición primaria bien, en la mirada hacia abajo bien. Y como es difícil que un muchachito le mire a uno para arriba, uno dice, no, pero yo lo encuentro bien, de pronto es un pseudoestrabismo. No, 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 es que usted viera que cuando lo pongo a gatear es cuando más se le nota. Entonces, claro,
ahí lo pone, ya uno insiste y entonces ahí le encuentra el Brown. No es tan de bola a bola el diagnóstico. Ujú. Ya cuando el niñito está mucho más grande es más fácil. Y bueno, sigue y luego comentamos. Listo, doctora. Entonces, con respecto a las ayudas diagnósticas, para enfocar un poco el diagnóstico del síndrome de Brown, entonces la tomografía computarizada se ha utilizado para evaluar entonces todo ese complejo del tendón con la tróclea del oblicuo superior. Y aunque la tomografía puede ser valiosa para el diagnóstico del Brown, pues ha sido reemplazada en gran medida por la resonancia magnética debido a que hay una resolución mejor para ofrecer pues como los tejidos blandos. Por esta razón, entonces la resonancia magnética va a ser superior a la tomografía para la mayoría de condiciones oftalmológicas y básicamente en las imágenes T1 lo que se ve pues en saturadas en grasa coronal y axial pues constante muestran engrosamientos asimétricos y realces de la región esperada de la vaina del tendón del oblicuo superior en este caso, como se ve en la imagen tanto del superior izquierdo en ambas imágenes, tanto en el corte axial como coronal, y según el contexto del paciente, pues uno puede observar qué imágenes podrían estar indicadas, si sí o no en este caso. Entonces, como vimos en los videos, pareciera que hay algunos pacientes que tienen una, digamos, una limitación mucho mayor que otros. Entonces, para eso se creó entonces la clasificación del síndrome de Brown en términos, digamos, de la gravedad, que es leve, moderado o grave. Cuando estamos frente al leve, entonces hay una ausencia de hipotropia en posición primaria, hay ausencia de descensos bruscos en la aducción, como por ejemplo lo vimos en el paciente número 2 en el video. El moderado, entonces ya hay una ausencia de hipotropia en posición primaria, pero va a haber descensos bruscos en la aducción. Todavía la posición primaria va a ser completamente normal, pero pues, se presentan esos descensos bruscos en la aducción. Y en el paciente grave, entonces el componente está completo. Entonces hay hipotropia en posición primaria, hay descensos bruscos en la aducción, la postura de la cabeza o el mentón va a estar elevado casi constantemente cuando el paciente requiera entonces este campo visual y el giro de la cabeza va a ser hacia el lado opuesto al ojo afectado. Digamos que el paciente grave es el que podemos diagnosticar de una manera un poco más fácil, pero entonces ese leve moderado, pues sin duda alguna van a ser unos retos diagnósticos. Básicamente hay unas características, unos hallazgos clínicos para poder diferenciar el síndrome de Brown de la parálisis del oblicuo inferior. Entonces, los hallazgos, digamos que son múltiples. El primero es el test de deducción forzada, que vamos a ver un video después de esta diapositiva, va a estar positiva en el síndrome de Brown. También podemos observar entonces la hiperreacción del oblicuo superior, que va a estar negativa en el Brown, pero sí positiva en la parálisis. Digamos que los patrones en Y se pueden observar en Brown, mientras que los patrones en A podemos observarlos más en las parálisis del oblicuo. Las torsiones van a estar negativas, mientras que la intorsión puede estar positiva en la parálisis. Y también podemos observar entonces el aumento de la fisura palpebral en aducción, en abducción, que se puede observar en el Brown como positivo y en la parálisis puede ser negativo. Entonces aquí observamos la prueba. La prueba parece que tiene restricción de edad. Bueno, básicamente el video lo que mostraba es que la prueba se realiza con anestesia tópica y lo que consiste es en movilizar el ojo con pinzas hacia la posición de la limitación. Entonces lo que se hace es llevar el paciente a la aducción completa. Si nosotros encontramos limitación para realizar este movimiento con las pinzas y en el paciente, digamos, con la anestesia tópica o sedado, pues en este caso si se requiere, la prueba va a ser positiva y por el contrario va a ser negativa en el caso de las parálisis. El tratamiento, entonces, vamos a ver cómo es esa diferenciación entre el congénito y el adquirido. Entonces, en el congénito, básicamente, pues los casos no van a requerir un tratamiento. Se debe hacer un tratamiento conservador si se mantiene la función binocular. A menudo vamos a observar a los pacientes. Puede que tenga una mejoría espontánea hacia el final de la primera década del seguimiento. Y el tratamiento va a estar indicado si hay hipotropia significativa en posición primaria, si hay deterioro del control o una posición anómala de la cabeza o es inaceptable. Y el procedimiento recomendado en los casos congénitos pues va a ser el alargamiento del tendón del oblicuo superior. En los pacientes con síndrome adquirido, si es posible, se debe tratar la causa, idealmente, hacer un diagnóstico, tratamiento de la causa, y cuando la etiología es inflamatoria, algunos casos pues, pueden mejorar con corticoides por vía oral o inyección pues, directamente en conjunto a la tróclea.
Las indicaciones quirúrgicas básicamente va a ser el síndrome de Brown tipo pues grave, el que mencionábamos inicialmente, en donde hay una hipotropia manifiesta en la posición primaria, donde el paciente ya tiene tortícolis significativa, donde los movimientos oculares anómalos significativos se presentan ya en mirada lateral constante y hay alteraciones, digamos, de la binocularidad. Entonces, en este caso, las indicaciones serían entonces la tenotomía o tenotomía, la expansión con banda de silicona o el alargamiento con sutura. Este es básicamente lo que se realiza en este caso, entonces la tenotomía o la tenectomía, que básicamente es ese alargamiento o la expansión que puede ser con bandas de silicona y se puede hacer también el alargamiento de la sutura para poder hacer como este mismo alargamiento del tendón del oblicuo superior para lograr entonces este acople con la tróquea. Bueno, entonces era lo que les